Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay una solución. Hoy es 21 de mayo de 2022. Mi nombre es Nora y soy comedora compulsiva de recuperación y soy su moderadora de este compartir. Nuestra compañera Claudia C., quien tiene varios años en CCA y trae un mensaje muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de la recuperación. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 Pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. Y Claudia C. es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestra invitada, pedir la palabra levantando su manita. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Claudia C. Buenos días a todos y todas, pues bienvenidos. Mi nombre es Claudia, soy comedora compulsiva y hoy pues quiero compartir con el grupo Hay una solución, pues mi segundo año de abstinencia y recuperación. Y lo más bonito es que ha sido con el ejercicio, con el taller que trabajamos en Hay una solución. Entonces quiero dar mi testimonio porque ese taller, ¿cierto? De los 12 pasos en 13 semanas a mí pues me salvó la vida, ¿cierto? Porque un adicto limpio es un milagro, ¿cierto? Un comedor compulsivo abstinente es un milagro y pues quiero compartir hoy mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza con el grupo que me llegó en pandemia. O sea, recuerdo que mi confinamiento fue obligatorio, pero era lo que yo necesitaba para parar de consumir, o sea, para encontrar la liberación del consumo, de la obsesión por la comida, ¿cierto? De la obsesión por la imagen corporal, por el cuerpo, por inclusive por la vida, o sea, en general la liberación de la obsesión, ¿cierto? Primero con la comida, pero también la obsesión con la vida, ¿cierto? La obsesión con el futuro. Entonces fue muy bonito porque este grupo a mí me llegó como respuesta a una oración desesperada, ¿cierto? O sea, yo estaba como sintiendo ese vacío existencial, esa necesidad de tener esa conexión con ese poder superior. También necesitaba la abstinencia y vivir los pasos. Y este grupo, Hay una solución, fue la respuesta de mi poder superior a esa necesidad imperiosa que sigo teniendo todavía, pero era pues como el método de recuperación que mi poder superior eligió para que yo experimentara abstinencia, conexión con la divinidad y los pasos como un referente de vida. Entonces, hoy quiero pues como compartir mi segundo año de abstinencia y quiero compartir también pues lo que he practicado en este tiempo y cómo ha sido pues ese proceso. Yo conozco el programa desde el año 98, ¿cierto? O sea, yo llegué a la comunidad porque me incomodaba mucho la gordura. Yo estaba muy aburrida porque estaba muy joven, desesperada y la gordura me molestaba mucho y yo pensaba que era la raíz de todos mis males, ¿cierto? O sea, yo decía, no, es que
o sea, me limitó todo, o sea, me limitó mis relaciones, o sea, la relación conmigo misma, las relaciones con otros seres humanos, mi vida amorosa también, o sea, siento que una de las cosas que más lastimó la gordura también fue mi vida amorosa, porque pues si yo no me quiero, pues que voy a esperar amor de otros seres humanos, ¿cierto? O sea, si yo no me acepto y yo no me quiero y no tengo el amor propio, pues de nada me sirve eh, el amor de otros seres humanos. Y en últimas también esa, o sea, cómo el otro me ve, cómo el otro me aborda, tiene mucho que ver con el amor propio, con el concepto que tengo de mí misma, con mi lugar en el mundo. O sea, al final, mis relaciones van a ser confirmaciones o proyecciones de mi mundo interno y de mi amor propio y de mi autoconcepto. Entonces, pero eso yo lo entiendo hoy, yo no lo entendía cuando estaba pues, hace 20, más de 22 años, yo no tenía la conciencia que tengo hoy, ¿cierto? Hoy sé que la autocrítica destructiva, eso es como un golpe de estado, o sea, eso es como sabotaje, ¿cierto? Es dañarme. Pero en ese momento yo creía que juzgándome, criticándome, dándome duro, mi creencia era eso, o sea, que si yo no me aceptaba gorda, entonces iba a adelgazar, ¿cierto? Que si yo no me aceptaba como era en ese momento, iba a cambiar. Yo desconocía los mecanismos de mi enfermedad completamente, o sea, yo no conocía cómo operaba mi enfermedad. Llegué a comedores compulsivos y para mí ahí empezó mi proceso de recuperación. Yo creo que la sumatoria al proceso de recuperación es todo, o sea, es todo desde que atravesé la puerta hace 22 años, o sea, es los aciertos, o sea, son los desaciertos, porque al final hasta los errores son un ejercicio de buena voluntad, o sea, cuando yo estoy buscando un plan de comidas, ¿cierto? Y puede que en ese plan de comidas eh, tenga alimentos compulsivos o no me funcione, es un ejercicio de buena voluntad, ¿cierto? Así sea que no funcione. Cuando estoy probando algo, cuando yo estoy en función de buscar la solución a mi problema, ¿cierto? Puede ser que en esa ocasión o en ese momento no funcione, pero el hecho de accionar es parte del proceso de recuperación. Entonces hoy yo diría que mi recuperación no es igual a mi abstinencia. O sea, yo llevo en este momento 2 años de abstinencia, pero mi recuperación empezó cuando se instaló en mí un factor de conciencia. Y para mí el factor de conciencia fue la adicción a la comida. O sea, yo siento que eso fue lo que me llevó a buscar de lo sagrado, de lo álmico, de lo divino. O sea, el hecho de ir a buscar solución para la gordura y encontré que era una enfermedad del espíritu, que era una enfermedad de la mente, que era una enfermedad del cuerpo, ¿cierto? O sea, eso, yo no conocía eso. Entonces siento que ahí empezó mi viaje interno, ¿cierto? O sea, mi trabajo interno empezó con la búsqueda de una solución externa, que era solucionar la gordura, ¿cierto? Entonces empezó mi proceso y ese proceso lo honro, ¿cierto? Lo respeto y cuando acepto que mi vida hubiera sido completamente desperdiciada si no hubiera llegado a este programa. O sea, si yo no llego a comedores compulsivos, mi vida sería un desastre o quizás no estaría viva porque la adicción es una carrera autodestructiva, o sea, esa es como una implosión, o sea, es como eh, hacer todo un curso intensivo autodestructivo, o sea, es hacer todo lo que sea necesario para acabar conmigo. Eso es una adicción, ¿cierto? Entonces, también cuando atravesé esta puerta de Comedores Compulsivos Anónimos, empecé esa carrera a mi nivel de conciencia, a mis circunstancias y también en función de mi fondo, ¿cierto? O sea, yo llegué con todo destruido, la parte física,
la parte mental, la parte laboral y de relaciones, o sea, todo. O sea, yo llegué absolutamente perdida en la vida y sin saber qué hacer con mi vida y sin saber qué hacer con la vida de mi hijo, que en ese momento tenía un poquito menos de 2 años. Entonces eran dos vidas que dependían de mí y yo no tenía capacidad de respuesta, o sea, yo no tenía la capacidad de fungir como madre, como hija, como pareja, como empleada, como miembro de familia, como amiga, o sea, al final las relaciones terminaban en caos, o sea, todo el que me daba una oportunidad terminaba dañado, o sea, terminábamos dañados ambos, ¿cierto? O sea, las personas que se acercaban a mí terminaban lastimadas y viceversa, o sea, no terminaban bien, o sea, las relaciones conmigo se iban volviendo muy conflictivas, o sea, al final todo tenía, tenía como un final catastrófico, ¿cierto? O sea, esa es la verdad, una relación laboral empezaba bien y terminaba catastrófica, una relación de pareja empezaba y terminaba en catástrofe, ¿cierto? Pero yo no sabía que eso estaba asociado a mi adicción por la comida. Es más, yo no sabía que era adicta a la comida, ¿cierto? Y una adicción deforma todo, deforma el cuerpo, deforma la mente y deforma el espíritu. Y hoy quise traer ese tema de la recuperación mental, o sea, la mente alcohólica, la mente adicta, porque siento que es el lugar, en la esfera de la vida donde mi proceso más se ha demorado para gestarse. O sea, he tenido profundos cambios en muchos aspectos de mi vida, pero a veces aún abstinente, con poder superior, viendo principios, con relaciones, buenas relaciones interpersonales, sintiéndome amada, apreciada, ¿cierto? Vuelve esa mente a dañar todo, ¿cierto? O sea, vuelve esa mente, esa vieja mente o esa mente alcohólica, esa mente adicta a tergiversar todo y a añorar el caos y a sabotearme. Entonces quise traer la mente y la puse que era como si la recuperación mental era una utopía o era una realidad, ¿cierto? Y en los últimos años de mi recuperación he trabajado mucho esa parte que tiene que ver con todas mis creencias, ¿cierto? Con todo lo que tiene que ver con la creencia que subyace, que está por debajo de los acontecimientos y de la dinámica de mi vida, ¿cierto? Porque ha sido muy bonito estos 2 años de recuperación, mi poder superior, la vida, el universo, me ha demostrado que es más condescendiente y que es más bonito que todo lo que yo pienso. O sea, anteriormente, casi que mis pensamientos eran profecías, o sea, todo se cumplía porque eran autodestructivos, eran muy negativos y yo tenía una capacidad de creación desde lo destructivo muy grande, ¿cierto? Entonces ahora es empezar a poner a disposición de mi recuperación la mente, ¿cierto? Y empezar a crear a través de la evidencia de principios, de la conexión con el poder superior, ¿cierto? Y de trabajar en mi mente y el programa tiene herramientas para eso, ¿cierto? Que es el paso 2, ¿cierto? El paso 11. Y en general yo siento que una vida en principios espirituales va sanando la mente, ¿cierto? A través de, o sea, la mente que creó el problema no es la mente que lo va a resolver, ¿cierto? Entonces, yo sí necesito ponerme en otra posición, o sea, yo no puedo pretender o creer, y ya por años lo he confirmado, que si mi mente no se expande, que si mi conciencia no se expande, que si mi mente no se abre, mente abierta, ¿cierto? Cuando la mente se abre, el corazón se dispone, cuando empiezo a usar todas esas facultades mentales que están al servicio de la enfermedad, empiezo a usarlas al servicio de mi recuperación y eso me ha regalado varias cosas, o sea, me ha regalado la fe, ¿cierto? Me ha regalado la perseverancia, cualidades que no había experimentado, ser perseverante, confiar, la confianza,
pero no la confianza como yo la concebía, porque yo concebía la fe como algo muy exotérico, algo donde no había, muy mágico, lleno como de mucha fantasía. Y hoy la fe que concibo es una fe donde hay responsabilidad, hay compromiso, ¿cierto? Una fe donde hay proactividad, o sea, yo tengo que hacer una parte, mi poder superior hace la otra, entonces es más realista y es más, como yo concibo hoy la recuperación, es más un programa amoroso, un programa de afirmación permanente, ¿cierto? Donde me aliento, donde me doy fuerza, ¿cierto? Pero no la fuerza que viene del ego, sino la fuerza que viene de la presencia de un poder superior en mi vida. Yo toda la vida crecí esperando la afirmación y la aprobación de las personas que intervenían en mi vida, los progenitores, mis abuelos, mis cuidadores, mis maestros, luego mis parejas, amigos. Y yo crecí con una necesidad de aprobación y afirmación muy grande, con una necesidad de afirmar como en mí el amor de esos otros seres humanos, la aceptación y el respaldo, ¿cierto? Pero el programa me lleva a que ese recurso lo necesito desarrollarlo yo, ¿cierto? Porque eh, ese, ese amor del otro, aunque es muy importante, no alcanza a sanar lo que yo necesito sanar en mí. O sea, de nada me sirve, y lo repito mucho, tener el amor y la afirmación de otros si algo dentro de mí se está rechazando, ¿cierto? Entonces ese trabajo de un programa afirmativo, de no darme palo, de no darme garrote, de una autocrítica honesta, porque por eso tenemos la honestidad en el paso uno, ¿cierto? Si yo me digo porque no cumplí mi plan de comidas o porque me resbalé o porque probé un alimento compulsivo, que no sirvo para nada, que nunca me voy a recuperar, que me lo merezco, que soy la miseria humana andante, o sea, eso es deshonestidad, porque eso es mentira, ¿cierto? Porque en todo ser humano está la presencia de ese poder superior manifestada y expresada. Entonces, cuando yo me descalifico y me doy tanto garrote, estoy siendo deshonesta. O sea, de alguna forma la autoconmiseración, el discurso de la víctima es pura deshonestidad, ¿cierto? Y a mí no me ayuda a parar de consumir, ni me ayuda a crear patrones de pensamiento y patrones de conducta diferentes. O sea, si yo sigo pensando de la misma manera, voy a seguir viviendo de la misma manera y voy a tener los mismos resultados, ¿cierto? Es ser una recaída crónica, esos serán mis resultados. Mi resultado será que yo empezaba con toda la disposición del mundo, muy adicta a los comienzos, el despliegue para el arranque para mí era muy grande y esa fuerza se perdía pues a los 8 días, o sea, y cada vez fue siendo residual y menor, o sea, yo le metía como toda la gasolina, como los cohetes cuando los van a mandar al espacio, ¿cierto? Que eso es esa, esa masa de humo, ¿cierto? Para el arranque. Pero la fuerza, como la fuerza yo creía que dependía de mí, esa fuerza se iba disminuyendo. Hasta que el lunes yo empezaba con esa fuerza y el viernes ya no había con qué, ¿cierto? Porque es que yo creía que era en mis fuerzas, que era a mi manera y que era de cualquier manera, ¿cierto? Yo no tenía un método de recuperación que me funcionara, no tenía un plan de comidas tampoco que pudiera sostener en el largo plazo. Entonces yo me la pasé muchos años en paso uno, 2 y 3, o sea, fueron muchísimos años buscando hacer un programa perfecto, ¿cierto? O sea, buscando hacer el plan perfecto, el paso uno perfecto, el 2 perfecto, el 3 perfecto, hasta que me cansaba de
no recuperarme, o sea, era desesperanza, era cansancio, era fatiga, era acostumbrarse a vivir en el caos. Yo me identificaba mucho con el caos, entonces hay un dicho, en Colombia tenemos que más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, una de las creencias que yo mantenía muy reforzada era lo malo conocido para mí, a pesar de que fuera caótico, eran entornos muy confiables y muy seguros para mi parte distorsionada. Pero en el programa yo he aprendido a querer lo bueno desconocido, o sea, en últimas estos 2 años han sido lanzarse al vacío y confiar que en algún momento aparecerá el piso. Ha sido confiar en lo bueno desconocido, o sea, es derribar toda esa creencia de que el ser mal, de que estar en el caos va a tener alguna recompensa. O sea, de alguna forma, locura es creer que en el caos hay recompensa, ¿cierto? Eh, de alguna forma, yo me acostumbré a estar muy identificada con ese caos y cuando las cosas van bien, hay unas líneas destructivas, como unas líneas de arrastre destructivas, como unas líneas de sabotaje, ¿cierto? Para las que yo necesito los pasos para poderme mantener en recuperación. Para poder perseverar, yo necesito principios espirituales, porque yo no me sostengo con los 3 primeros pasos, que era lo que yo creía que se hacía paso 1, 2 y 3, entonces me iba a recuperar. Yo necesité ir al paso 4 a revisar todos mis resentimientos, miedos, mi conducta sexual, daños, todas las creencias y hacer una investigación muy profunda de todas las cosas que han sucedido en mi vida, ¿cierto? Lo que yo pensaba de los demás era mentiras, lo que yo pensaba del poder superior era mentiras, lo que yo pensaba de mí era mentiras y me tocó revisar toda digamos, toda esa parte que interpreté mal. En últimas, yo como leí la vida, hice una lectura que me hacía daño, o sea, yo tenía una predisposición para escoger el escenario más doloroso, o sea, de pensar siempre lo peor, de mí, de los demás, de la vida, del futuro, de los padres, del Estado, o sea, todo. Mi predisposición natural a pensar que no hay nada bueno en nada y a acomodarme, sentirme muy cómoda con el escenario más doloroso, o sea, siempre tomarme las cosas personales, o sea, como que todo eso en contra mía, ¿cierto? Eh, esa manera de pensar ha sido revertida por un pensamiento y qué tal si estoy equivocada, ¿cierto? ¿Qué tal que lo que yo pienso de la vida es mentira, ¿cierto? Que estoy equivocada. ¿Y qué tal si lo que yo pensaba de los demás es mentira? Entonces empecé a dudar de mis pensamientos y a no mis pensamientos eran como axiomas, como verdades irrefutables. Entonces yo empecé a ver, si se me ocurre a mí no es una buena idea, ¿cierto? Porque mi mente se siente muy cómoda, o sea, porque la mente va desarrollando como una disciplina y yo la traía muy disciplinada y muy educada en lo destructivo, en lo inconveniente, en lo que me hiciera daño, en lo que me generara dolor. Y yo siempre elegía pensamientos que me generaran dolor y sufrimiento, personas que me generaran dolor y sufrimiento, relaciones que me generaran dolor, o sea, fue un esquema de pensamiento, pero se fue convirtiendo en una forma de vida, alimentos que me generaran dolor y sufrimiento, o sea, siempre una proclive pues a la destrucción. Entonces, eso se ha ido revirtiendo y es muy importante revisar cada paso, ¿cierto? Revisar cada paso, reconociendo que algo en mí tiene esa predisposición a escoger los escenarios dolorosos y que lo tengo que rectificar en cada elección. O sea, yo en cada elección que hago tengo que revisar cuál es el personaje que está eligiendo, ¿cierto? A ver,
porque me pasa, o sea, todavía me pasa, no es que yo ya me liberé completamente de ese esquema de comportamiento, no, o sea, inclusive tengo que aceptar que a veces es el primer escenario, ¿cierto? Entonces, y son cosas pequeñas, pero que resuenan mucho en mi mundo interior y en mi paz interior, y es, por ejemplo, en estos días hubo un cumpleaños en la empresa, y entonces bueno, digamos que lo celebraron y no me invitaron, ¿cierto? Pero es todo el caos interior que yo genero en torno a eso, ¿cierto? O sea, el miedo a no ser amada, ¿cierto? El miedo a no ser aceptada, el miedo a, al rechazo del otro o a la desaprobación del otro. Y también algo dentro de mí que cree que el programa se hace con expectativas, o sea, de alguna forma, ser un bueno intencionado no me funciona, yo tengo que ser un bueno espontáneo, o sea, porque algo dentro de mí también dice, ah, no, entonces, ¿cómo así? Yo estoy viendo principios espirituales, tengo un poder superior, estoy abstinente, no, a mí todo el mundo me tiene que querer y me tienen que invitar a todos los cumpleaños, porque es que yo ya soy buena, o sea, y resulta que el otro está viviendo su vida, está liberando su propia batalla, elige con quién está rodeado. Entonces también yo digo, a ver, en últimas, el programa sí funciona, pero yo tengo que vivirlo sin expectativas, o sea, yo, porque en últimas es realidad, o sea, de alguna forma el programa como me va sanando, me va haciendo una persona de confianza, me va haciendo una persona querida en los entornos y en los espacios donde yo me relaciono, donde yo me muevo, pero no siempre es así. Puede haber personas a las que les importe cinco o nada compartir un espacio contigo, ¿cierto? Entonces, ahí se fue mi poder superior en ese pequeño evento, ¿cierto? Entonces, me sirvió mucho darme cuenta de que no porque yo viva principios espirituales, esté abstinente, hoy en día ya sea una persona de fiar, entonces todo el mundo tenga que confiar en mí, todo el mundo me tenga que invitar a todo, me tengan que reconocer, querer y decirme, no, 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 es que usted como es de buena persona, ¿cierto? Entonces, eso me ayudó a entender que yo me recupero es para el poder superior, ¿cierto? Y que al final, pues, la verdad es la que hay entre mi almohada, mi poder superior y yo. O sea, esa es la persona con la que yo me voy a dormir todos los días, ¿cierto? Y los otros, o sea, las personas con las que interactúo, son escenarios accidentales, o sea, nada es premeditado ni nadie se ha levantado a planear cómo hacerme sentir mal o o hacer cosas que a mí me molesten o a expresar cosas que a mí no me gusten, ¿cierto? Al final yo tengo que aceptar que no soy el centro del mundo, ni el ombligo del mundo, ni tampoco un referente, pues, de vida o un maestro, pues, al que tengan que seguir. O sea, en últimas, esas cosas que han sucedido en mi vida me han mostrado que también con la parte positiva del programa, pues hay que ser muy humilde, o sea, hay que ser honesto con esa parte y decir, bueno, usted viene de una adicción, o sea, usted viene de un naufragio, usted viene de una catástrofe, su vida ahora es mejor, pero no es para el mundo de la materia, sino para el mundo del espíritu, porque a veces eso se vuelve como en el mundo secular como un plus, pero que uno cree que tiene, o sea, en últimas no es verdad, o sea, uno dice, ah, no, ¿cómo así? Si es que yo, no, yo soy el más honesto aquí porque es que yo tengo un programa y aquí nadie más tiene programa. ¿Y qué tal si el otro es un alma que vino evolucionada y no necesita ni comer compulsivamente, ni ser alcohólico, ni drogadicto, ni tener ninguna adicción porque sencillamente esa persona ya tiene un nivel de conciencia que no necesita pasar por todos estos filtros que me ha tocado pues a mí experimentar. Entonces, porque también yo pensaba que todo el mundo necesitaba algún dogma, no sé, así fuera una terapia, o sea, como alguna cosa, y sencillamente no. Cada ser humano está en un proceso donde es muy guiado, así como el poder superior cuida de mí, cuida de los otros, pero
dentro de mí existía como esa creencia de que alguien tenía que estar en algún proceso, no sé, si fuera que fuera clases de meditación o que estuviera en una religión organizada o que, ¿cierto? Entonces, si yo estaba relacionándome con personas que no tienen como esos escenarios o no se mueven en esas dinámicas, entonces yo decía, no, yo soy la más buena de aquí, 5 personas que estamos en esta sala y yo soy la que está no, yo soy la mejor, es mentira, ¿cierto? Al final, yo necesito vivir todo este proceso para ser una más, o sea, para estar al nivel del andén, pues así de sencillo, no necesito, no es para sobresalir ni para ser muy buena, ¿cierto? Es para liberarme de una adicción que casi me arrebató la vida, entonces, porque a veces se me olvida eso y el sabotaje sí me llega por lo que pienso, o sea, porque a veces se me olvida que soy una adicta, que mi mente está muy enferma y que la mente no es como acumulable el trabajo que se hace, el ejercicio con la mente es en el presente, es donde está la respiración. No, así como con la abstinencia y como en el baño de ayer y la abstinencia de ayer no me sirve para hoy, la mente se trabaja en el presente, en el aquí y el ahora, en el tiempo de Dios. O sea, yo puedo venir de haber trabajado 3 meses en meditación y en un retiro espiritual, ¿cierto? Y si hoy no me alineo con mi necesidad de calmar mi mente, de aquietarla y de no darle rienda suelta al pensamiento autodestructivo, eso esa acumulación puede venir de 5 años de meditación continua y no me sirvió para nada si en este momento yo no me alineo con lo que está atravesando mi mente y cómo ese pensamiento que viene a sabotearme, si yo no en el tiempo real no acudo a alguna herramienta que me ayude a procesarlo, a gestionarlo, de nada me van a servir pues años y años de meditación, porque esto se vive en el presente, o sea, la mente se trabaja a demanda, lo que vaya apareciendo, o sea, en últimas, eso es, sí, es lo que a demanda, sí, yo no puedo elegir mis pensamientos, no puedo elegir lo que venga a mi mente, pero sí puedo elegir la gestión, lo que voy a hacer con esos pensamientos. Entonces, antes, un pensamiento de comida, cuando venía a mi mente un pensamiento de comida, yo entraba en pánico o lo juzgaba y yo decía, ay, no, pero ¿cómo así? Pues yo tanto tiempo que hace que conozco este programa y yo estoy pensando en un croissant, ¿cierto? ¿Y qué tal si dices, a ver, ya no me tengo que comer el croissant porque yo ya sé que esa es una expresión de mi enfermedad y que después me va a sentir muy mal, ¿cierto? O sea, ¿y qué tal si más bien eh, entiendo que no es una orden, ¿cierto? Que hay mucha fuerza en la abstinencia, que da mucha templanza, que tiembla mucho el carácter, decirle que no hace croissant. O sea, es increíble el mensaje positivo que le mando a mi autoestima al amor propio, cuando yo le digo que no hace croissant. O sea, ese pequeño acto de amor de decirle que no a ese alimento me fortalece el alma, además de que me mantiene la condición física, pero también me pone en una mejor condición espiritual. Entonces, porque antes cuando aparecía un pensamiento de comida, yo lo que hacía era juzgarme, decirme, no, no he hecho nada, no me sirvió hacer historial de comidas, de nada me sirvió hacer la lista de alimentos compulsivos, pues esa es el personaje que hay dentro de mí, el verdugo, el que no quiere que yo me recupere, ¿cierto? Pero ¿qué tal si yo lo normalizo y empiezo a pensar que qué bueno, que yo ya sé que por ahí se me va la voluntad y la vida, que detrás de ese antojito se va mi serenidad, se va mi paz, se va mi poder superior, se va mi esperanza? Y qué bueno que hoy tengo esa información de la que carecía hace unos años. Entonces, así hoy yo gestiono mi mente y no como lo hacía antes, que no había distancia entre el pensamiento y la acción. Entonces, la recuperación me da distancia, pero en tiempo real. O sea, no es que si yo asistía a como esa
30 reuniones durante una semana, no necesito una reunión hoy, ¿cierto? O sea, porque también esa es una manera mía de creer que, de vivir en el pasado, ¿cierto? De decir, no, pero es que, ¿cómo así? Es que de vivir con el fui o el tuve, ¿no? O sea, es viva el presente, gestione en el presente y eso es lo que me va generando confianza en el futuro. O sea, en últimas, mi presente me va determinando, eh, el futuro es un presente en perspectiva. Entonces, si yo hoy estoy conectada con mi poder superior, estoy ascendente, estoy haciendo la parte, barriendo mi lado de la calle, la parte que me corresponde, entonces, en ese sentido, en esa línea, se va a desaparecer el miedo al futuro, ¿cierto? Porque en últimas el miedo al futuro es vivir un presente en caos. O sea, cuando mi presente, si hoy estoy comiendo alimentos compulsivos, si me estoy atracando, si me estoy peleando con todo el mundo, no necesito tener una bola de cristal para darme cuenta cuál va a ser el futuro, ¿cierto? Pero si yo hoy estoy buscando una mejor, percepción, o sea, tener una mejor percepción de mi futuro, pero es desde sanar en el presente, o sea, practicar las herramientas de las que tengo, digamos, oportunidad de practicar el día de hoy. O sea, a veces yo en este momento no puedo hacer muchas reuniones, no me puedo meter en las 200 reuniones que a mí me gustaría, ¿cierto? Pero yo antes creía que si no iba a reunión no me recuperaba. Entonces, cuando no iba a reuniones, comía, ¿cierto? Hoy yo sé que con reuniones o sin reuniones necesito recuperarme y necesito estar abstinente. Antes, yo decía, no, o sea, a mí me tocó aceptar mi recuperación en cada momento de mi vida, ¿cierto? Cuando estuve confinada, podía estar en 200.000 reuniones. Ahora estoy en un trabajo que es presencial, que es en el día, ¿cierto? Pero lo que a mí me mantiene tranquila es que allá en ese trabajo que demanda tantas horas de mi tiempo, yo vivo principios espirituales, que en la relación de pareja, en mi relación de pareja, vivo principios espirituales, que en mi vida familiar vivo principios espirituales, que en mis relaciones interpersonales con amigos, compañeros de trabajo, yo vivo los principios que he aprendido en el programa, porque yo creía que si yo no estaba conectada a un Zoom o sentada en una reunión, entonces iba a recaer. Y la vida me ha presentado la posibilidad de todas esas cosas que yo abandoné, porque en mí todo se dio más tarde, ¿cierto? O sea, entonces yo vine a tener un empleo estable después de los 30 años, ¿cierto? No a los 18, 19 o 25, ¿cierto? Yo vine a tener, una carrera profesional después de los 36, ¿cierto? No a los 21, ¿cierto? Yo vine a tener una pareja estable a los 42, no a los 25, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, mi vida cronológica, es diferente a mi madurez, emocional. O sea, yo emocionalmente he madurado, en correspondencia con la cronología más tarde. Entonces, en mí todo se va más tarde, ¿cierto? Entonces, aceptar también eso, o sea, aceptar que, en este momento yo estoy viviendo las cosas que, de pronto una persona que no tiene una adicción, que no ha saboteado su vida, que no ha pasado muchos años de su existencia consumiendo, entonces que, claro, a mí yo fue más o menos un atraso de 10 12 años, ¿cierto? 10 12 años donde yo no sabía qué hacer con mi vida y no hice nada con ella, salvo pues consumir comida, efectos de carácter, relaciones autodestructivas. Entonces yo quiero que la recuperación en 2 días me devuelva la familia, me devuelva la pareja, me devuelva el trabajo, me devuelva, el sano juicio en 2 días y eso no va a pasar en 2 días. Entonces también un programa amoroso es un programa de mucha paciencia, o sea, de ser muy paciente y la paciencia es el tiempo de Dios y la fe también es paciencia, o sea, yo no puedo, o sea, yo tengo que esperar los tiempos de mi poder superior y también, tener mucha paciencia con la liberación de los defectos de carácter, porque, desde la impaciencia y desde el rechazo yo no voy a sanar nada, o sea, esa es otra cosa.
que desde el paso 1 a mí me enseñan que la adicción a la comida se quitó cuando acepté que estoy enferma, que soy adicta, que no tengo una deficiencia moral, tengo una enfermedad y igual es con los defectos de carácter, ¿cierto? Con los defectos me ha pasado exactamente lo mismo. Me toca ser paciente con esos defectos, aceptarme como soy, o sea, decir, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy, y entregárselos al poder superior, porque en últimas a mí me han regalado cualidades nuevas. O sea, a mí no me han quitado defectos de carácter. Yo siento que la abstinencia de defectos de carácter me ha dado dones, talentos, habilidades y destrezas. Pero en el momento en que yo pierda mi condición espiritual y vuelva al defecto de carácter, o sea, ahí está, intacto, y va a ser deliberado y exagerado y va a dañar a todos, ¿cierto? Entonces, porque también la curación del defecto de carácter tiene mucho que ver con la práctica del programa, o sea, es como que yo empiezo a practicar principios espirituales, entonces en mí se empiezan a instalar cualidades nuevas y hasta desconocidas, ¿cierto? Entonces, de repente yo no confiaba en nadie, nadie confiaba en mí, entonces ahora yo confío, los otros confían y empiezo a ser una persona en la que las personas se apalancan, o sea, yo estaba acostumbrada al contrario, a sacar de todo el mundo, a explotar a todo el mundo y a desechar a todo el mundo, ¿cierto? Hoy en día yo soy prudente en mis relaciones, no uso a las personas, donde puedo servir, sirvo, donde puedo ayudar, ayudo, pero eso hace que esa manera de ser a mí me ha ayudado a como a no representar una amenaza para el otro y que el otro no represente una amenaza para mí, porque en últimas yo me relacionaba así, o sea, viendo al otro como una amenaza, ¿cierto? Entonces siempre tenía como una jerarquización de mis relaciones que era, no, esta persona no sabe nada, no representa una amenaza para mí. Ay, no, no, este sabe mucho, es una amenaza, ¿cierto? Hoy en día yo no veo al otro como que me sea una amenaza para mí, sino puede ser un apoyo. O sea, he aprendido a trabajar en equipo, a conocer cuál es mi rol, pues como en esos trabajos en equipo, inclusive de mi vida laboral a mí me han quedado amigos, o sea, yo antes dejaba enemigos en todas partes, o sea, de hecho tenía que borrar empresas de mi hoja de vida porque yo, no, donde llamen allá van a decir todo lo que yo hice allá, ¿cierto? Mal. Ahora yo no tengo que borrar de mi historial de mi hoja de vida porque si llaman, no tienen que, o sea, que digan que cumplí ya, listo, no tienen que hablar maravillas de mí, pero no tienen que decir que me robé algo, que dañé a alguien o que le hice un daño a la empresa. En el pasado yo sí era como un huracán rugiente, o sea, todo lo que tocaba lo dañaba. Y eso tiene mucho que ver cómo me posiciono yo, incluso mentalmente sobre el otro, yo que estoy pensando del otro, ¿cierto? Yo he sido muy mal pensada, entonces hoy en día yo digo, a ver, y ahí me han ayudado mucho las tradiciones, yo digo, bueno, ¿qué es lo que nos convoca? A ver, ¿por qué nos juntamos? Entonces yo sé que esa persona que es el jefe o que es alguien que está en mi staff o que es un apoyo, o sea, vino a, como a ejercer su séptima tradición, así como yo, a trabajar en su autonomía, a ser autosostenible y que no vino por mi puesto, por ejemplo, porque yo antes veía, ay, no, ¿cómo así? Sí, pero ¿por qué trajeron otro contador? Y entonces yo, ¿qué es cierto? Entonces, eh, ahora pienso, qué tan rico, otro contador, otra persona en quien apoyarme, otra persona que viene a sumar, ¿cierto? Pero yo desde que pensaba, no, viene por mi puesto, ese se va a quedar con mi puesto. O también, si de pronto me llamaban la atención sobre algo que saliera mal dentro del trabajo, algún error que cometiera, yo decía, no me van a echar, no, mañana me echan, ¿cierto? Y a veces sucedía que antes todo lo contrario, de pronto me daban un ascenso o me daban algo,
de mayor responsabilidad y yo estaba esperando, o sea, me llamaban a la oficina para premiarme y yo decía, no me van a echar, no, hoy me voy de esta empresa. Cuando llegaba ya, Claudia, mira, es que te necesitamos, o sea, era otra la historia. Entonces la vida ha sido muy bonita porque la vida lo que ha hecho es afirmarme que la vida me sostiene, que el poder superior me cuida, que Dios, el universo, como quiera que cada quien se refiera, a mí me está cuidando y está moviendo los hilos por mí. Y que la vida ha sido una confirmación constante de que mi manera de pensar está errada y que no le puedo creer. Y sin embargo, es tan fuerte que igual le sigo creyendo. O sea, mis recaídas emocionales tienen que ver con mis recaídas mentales, con que le vuelvo a creer a la vieja mente, a la mente alcohólica, y entonces vuelve otra vez el daño, ¿cierto? Y después la reparación, porque en últimas es eso, o sea, yo siento que lo más difícil es acostumbrarse a vivir bien. Para alguien como yo, que estaba tan aficionado, tan relacionado y tenía tan normalizado el caos, entonces es como que no me la creo, ¿cierto? Como que el merecer estar bien, el querer estar bien, eh, es todavía muy liviano frente al peso que ha tenido la parte destructiva de mi enfermedad, ¿cierto? Es como que yo pensaba, por ejemplo, no, todo va muy bien y como que yo tenía que recibir un castigo porque había tenido una buena semana o porque he pasado tan rico en estas vacaciones, me han querido tanto, me han consentido tanto, pude hacer un viaje que quería hacer. No, entonces tiene que pasar algo malo para compensar lo bueno que pasé. Esa era mi manera de pensar, como que eh, tanta armonía es sospechosa, ¿cierto? O sea, como que, entonces así sea que coma o pruebe un alimento compulsivo, porque es que no me merezco ir tan lindo, o sea, entonces el tema del merecimiento, ¿cierto? El tema de no hacerle caso a ese pensamiento autodestructivo, porque yo desarrollé patrones de conducta autodestructivos que generaron mi mente, que deformaron mi mente. Por eso el tema de los comportamientos compulsivos con la comida, ¿cierto? Que son una muestra de cómo un comportamiento destructivo me daña mi manera de comer, ¿cierto? Entonces, tantos patrones de comportamiento y de pensamiento destructivos me van dañando todas las áreas de mi vida. O sea, en últimas, no es solamente el cuerpo, porque, porque eso resuena en todo, ¿cierto? Entonces, en últimas, cada vez que yo tengo un pensamiento autodestructivo, yo necesito repararlo en mi mente, o sea, así como algo como hacer un paso, los pasos desde el 4 en adelante con ese pensamiento y restaurar otra vez y volverlo a alinear con, así sea con oración o con una meditación, pero sí necesito gestionarlo porque si no le hago caso, o sea, si lo minimizo y lo sigo alimentando y alimentando, ya se convierte en una emoción negativa y me ha pasado. Me ha pasado, por ejemplo, que llega un pensamiento autodestructivo. Entonces yo empiezo a gestionarlo desde, yo digo, no, pero es que mi mente está enferma, pero es que yo vengo pensando de esta manera y no me ha servido, ¿cierto? A veces funciona tener como esa conversación afirmativa y restaurativa, ¿cierto? Pero hay momentos en los que a pesar de que hice toda esa gestión, ya me da, es como un dolor visceral, o sea, ya se me convierte en una emoción negativa. Y por ejemplo, cuando ya a mí me da el dolor visceral, ni siquiera hacer un inventario me funciona ya buscar a otro ser humano, sea padrino o una compañera, llamarlas y decirles, mira, me estoy sintiendo mal, empezó de esta manera, o sea, a mí me parece muy sanador hablar con otro comedor compulsivo, contarle lo que me pasó. Mira, me llegó un pensamiento, lo gestioné, no funcionó esa gestión que hice y ahora tengo un dolor de barriga, o sea, me está doliendo, me están doliendo las vísceras
porque no me invitaron a un cumpleaños. Esa, o sea, es que las cosas que suceden en mi vida y que me destruyen no son, no es la guerra en Ucrania, ni es la situación política de este país, ni las elecciones presidenciales. Las cosas que a mí me dañan la vida son, yo tengo que tener mucho cuidado con esas cosas que son banales, porque mi enfermedad se ha basado mucho en esas pequeñas cosas, porque aunque son pequeñas frente al mundo, mi manera de asimilarlas es como si fueran explosiones nucleares. O sea, las cosas que pasan en sí pueden ser muy pequeñas para una persona que no tenga una adicción, pero para mí que tengo esa adicción que tiene mi mente es tan destructiva, no las puedo como, digamos, minimizar ni las puedo anular, porque si no las gestiono, yo termino haciendo una explosión nuclear con cosas muy pequeñas, ¿cierto? De hecho, yo siento que nada, y la verdad es cierto, en las grandes dificultades de mi vida, eh, desde que yo esté abstinente, desde que yo tenga poder superior, que son como las formas de la vida y la vida en sus términos, ahí a mí me han regalado mucha valentía. Yo no soy valiente en esa minucia, o sea, en la minucia, en esas cosas que son, porque tengo expectativas, o sea, en última es una expectativa, es un resentimiento anticipado. Cuando yo me lleno de expectativas, frente a otros seres humanos, cuando estoy esperando que los demás me den el reconocimiento que me tengo que otorgar yo, entonces son banales, pero resuenan muy fuerte y a veces me siento muy poco preparada para, para esas cosas. Pero de pronto viene que se enfermó un ser querido, que, o sea, ahí yo me siento muy fuerte en esas cosas que son como grandes, o sea, que en realidad son que, pues, o sea, yo a veces me siento devastada, perdí la proporción y la medida, ¿cierto? Perdí la proporción y la medida, ¿cierto? O sea, ¿quién se está muriendo que estás tan triste? Y la verdad, a veces hasta me da pena contar porque es una bobada, ¿cierto? Pero es que esa es mi enfermedad, o sea, esa es mi enfermedad, porque yo ante las cosas que son, no sé, universales, pues me han regalado mucha fortaleza, pero para esa minucia yo necesito estar muy atenta, porque esa es la que me sabotea, esa es la que me lleva al dolor existencial, al vacío existencial, y ha sido una manera patológica de relacionarme con la vida, ¿cierto? Que no está pasando nada, pero adentro sí está pasando de todo, ¿cierto? Entonces, esa es la sutileza de la enfermedad, ¿cierto? La sutileza de la enfermedad es esa, o sea, es que esas pequeñas cosas que yo desatiendo terminan llevándome a una recaída mental, emocional y con la comida, o sea, es algo a lo que le tengo que prestar especialmente atención, ¿cierto? Porque en general, o sea, a mí me han resuelto grandes problemas existenciales, o sea, el tema de la profesión me lo resolvieron, el tema de la pareja, el tema de la maternidad, el tema laboral, o sea, yo llegué con todo eso destruido y aquí fui construyendo mi roca, ¿cierto? O sea, este programa es mi roca, pero mi mente es volátil, o sea, mi mente es de chucherías, pero esas chucherías me pueden llevar a daños muy grandes en mi interior y en mis relaciones. Bueno, yo voy a dejar hasta aquí. A mí me ha funcionado el taller, así como lo propone en Hay una solución, 12 pasos en 13 semanas. Me han regalado abstinencia, me han regalado sano juicio, me han regalado serenidad. eh, y es eso, es hacerlo con amor, con aceptación, avanzar. O sea, si comí compulsivamente, tengo que levantarme. Esto es como una Y donde hay dos opciones. La enfermedad es hasta el final de la vida y la recuperación es hasta el final de la vida, pero solo se vive en el presente.
Entonces a mí a veces me llaman y me dicen, ay, es que comí compulsivamente, ¿qué hago? Yo, lo que sea necesario, lo que esté al alcance para detener la enfermedad, o sea, porque es que en últimas un adicto o está activo, o la enfermedad está activa o la enfermedad está inactiva. ¿Yo qué deseo para mi vida hoy? ¿Cuál es la fuente de mi bienestar? Que mi enfermedad se detenga y se detiene con la abstinencia, la enfermedad física. La enfermedad del espíritu, con esa conexión con el poder superior, ¿cierto? ¿Y qué va a sanar mi mente? Vivir principios espirituales. Entonces, esto es como una receta muy sencilla y es 3 esferas de la enfermedad y 3 esferas de la solución. Entonces, yo antes no podía ver eso. Yo pasé por ahí 15 años sin entender que necesitaba estar abstinente para que mi cuerpo se sanara, que necesitaba un poder superior para que me quitaran el vacío existencial y que para que mi vida tuviera sentido, yo necesitaba vivir principios. Eso lo dijeron en la primera reunión y yo lo vine a ver hace 2 años. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y ahora, bueno, un segundo. Gracias, Claudia, por todo lo que nos compartes y por todo lo que nos compartiste. Y ahora continuamos hasta las 12:45, 12:50 p.m. en este espacio reservado para preguntas o compartires de 3 minutos. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por favor, pida la palabra levantando tu manita. También puedes escribir tu pregunta o compartir en el chat. ¿A quién le gustaría compartir o formular la primera pregunta? Yo tengo una pregunta, no veo manitas levantadas. Yo, Claudia. Patricia, adelante, escuchamos. Hola, ¿qué tal, grupo? Estoy en Buenos Aires, Argentina, y la verdad que me sentí muy identificada de la forma que Claudia gestiona sus emociones y sus pensamientos. Yo estoy empezando también a gestionar de esa manera y la verdad que me siento muy fortalecida de escucharla, sé que voy bien. No, agradecerle mucho por su testimonio. Eso es todo, gracias. Muchas gracias a ti, Patricia. Gogo, adelante. Hola compañeras, Gogo, comedora compulsiva. Gracias, Clau, gracias por tu recuperación, gracias por tu honestidad. Realmente, bueno, sabes lo importante que sos para mí. Es un honor considerarme tu amiga y realmente algo, yo siempre digo que Claudia toca escucharla con lápiz y papel, porque siempre dice cosas sin hacer mucha, ella las dice tranquila, como es su forma, pero son cosas tan profundas que dice así al azar, que bueno, me quedé especialmente con esta sinceridad de cómo las cosas chiquitas a veces nos pueden llevar a lugares muy jodidos, ¿no? Porque a lo mejor uno está preparado para las cosas grandes, como yo siempre digo, a lo mejor para Navidad y para el 1 de año me preparo porque sé que van a ser fiestas emocionales y demás, y a lo mejor el 5 de enero pasó algo que me sacó de ese lugar espiritual. Entonces, gracias por recordarnos esto de las minucias, gracias por recordarnos que no importa cuán chiquito parezca o qué vergüenza que nos dé, si para nosotros es algo que nos está de alguna manera haciendo salir de nuestro buen lugar de paz espiritual, toca hablarlo, toca procesarlo, toca hacer un paso 10, llamar a alguien. Y bueno, gracias por tu recuperación, que siempre es una inspiración. Gracias, Gogo, también y a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Gogo, y mil gracias, Claudia. Y tengo una preguntita. ¿Cuál es tu reto mayor, tu reto más grande el día de hoy con la comida? Si tienes algo,
digo, gracias, muchas gracias, Clau. Bueno, la verdad yo siento que el reto mayor es que lo normalizado y la costumbre sea vivir abstinente, ¿cierto? O sea, porque la costumbre para mí y lo normal era vivir metida en ese caos del consumo activo, ¿cierto? Ahora, pues esa era como, mi vida era esa, ¿cierto? Era vivir en función de la comida, comer todo el día, entonces estar entre el atracón y mirar y la restricción y esa carrera autodestructiva, ¿cierto? Entonces ahora es como, o sea, yo ahora me siento agradecida porque ya para mí lo normal, o sea, lo normal hoy es estar abstinente, ¿cierto? Entonces, para mí hoy es eso, o sea, yo siento que el reto es vivir mi abstinencia con inocencia, como recién llegado, como recordar esa necesidad, ¿cierto? Esa necesidad de estar abstinente, o sea, que no sea yo la que olvide, ¿cierto? De dónde vengo, que vengo del caos, o sea, vengo de la destrucción, entonces estoy en un lugar muy bonito y con mi abstinencia, con mi vida, con todo, y entonces quiero que este sea el lugar familiar, el lugar normalizado, cuando vivir dignamente sea lo normal. Eso es todo. Muchísimas gracias. Me quedo con la perla que acabas de decir de que vivo mi abstinencia con inocencia. Qué maravilla de perla me acabas de regalar. Bueno, tal vez nos acabas de regalar. Muchas gracias. No veo manitas levantadas, pero tengo otra pregunta. Mencionas en tu compartir que tenías reto antes de llegar a la abstinencia, antes de llegar a grupo con la pareja. No sé si pudieras hablar un poquito más detallado sobre esto y cómo llevas el día de hoy la relación, tal vez no de pareja, pero las relaciones con la gente fuera del grupo o con la gente que no tiene los 12 pasos, que no tiene programa, tal vez con la pareja. Gracias. Bueno, a ver, yo siento que o sea, yo creo que el primer renglón de mi adicción es la comida, ¿cierto? Y el segundo, la codependencia, las relaciones. Siento que cuando trabajo, me hago cargo de la adicción a la comida, se revierten mis relaciones. O sea, yo venía de tener muchas relaciones que no llegaron a ninguna parte. O sea, siento que yo siempre creía que la mejor pareja era la siguiente, la que venía. Yo no, es que este no sirve bien, el que viene, ¿cierto? Al final, pues el cambio se tuvo que operar en mí, o sea, al final siento que cuando yo me hago cargo de mi recuperación, todo mi entorno es adecuado, ¿cierto? O sea, es eso. Entonces, empecé a practicar los principios del programa, pues también en mis relaciones, ¿cierto? Y en mi relación de pareja, o sea, no, la deshonestidad, yo tenía muy normalizada la deshonestidad en las relaciones, ¿cierto? Siempre como que eso de que al son que me toquen bailo, era como, o sea, al final esa manera de relacionarme no conduce a ninguna parte, ¿cierto? Porque las relaciones tienen que ser auténticas, reales y honestas para que sean prósperas, ¿cierto? Entonces, porque yo era así, yo era como que me acomodaba y dependiendo del interés que yo tuviera, o sea, en esa relación, entonces así obraba, ¿cierto? Entonces, yo que tenía que, un esquema de relación era ser buena, ser linda con los que eran malos conmigo y mala con los que eran buenos conmigo. O sea, era así, o sea, yo era perpetrador y víctima, pero al contrario, o sea, con los buenos era mala y con los malos era buena, porque fue una manera de relacionarme que desarrollé desde muy pequeña, ¿cierto? Entonces, ante la gente autoritaria y dominante,
mi manera de controlarlos era siendo sumisa, pasiva, calladita, ¿cierto? Y sublevada con los que eran pasivos, entonces, no, ya hoy, no, ya hoy me relaciono con principios, entonces esas cosas ya, o sea, todo es equilibrado. Eso es todo. Gracias por la pregunta. Gracias, Claudia, muchísimas gracias. Y de verdad, lo que mencionas, que es la comida y la abstinencia, y bueno, pues la raíz de todo es la codependencia, entonces, pero siempre enfocado mi consumo. Mi droga es comer compulsivo, y bueno, pues aquí aprendemos a relacionarnos. Muchísimas, sanamente, ¿no? Muchas gracias. No es pregunta, pero lo leo. Eh, Maite nos dice, con mi pareja la relación en otros tiempos no es alcohólico, ya sabéis cómo son, ya estoy recuperada por suerte. Bueno, Guadalupe tiene su manita levantada. Adelante, Guadalupe, te escuchamos. Muchas gracias, Nora. Gracias, Claudia, por tu servicio. Fíjate que bueno, me viene muy ad hoc. Yo tengo 4 años aproximadamente en el programa. El problema del comer compulsivamente, bueno, está ahí con sus subidas y bajadas, pero gracias a Dios en control. Sin embargo, tengo un problema de una relación pues insana. ¿Cómo me está costando trabajo ahora que estoy enfrentando ya la separación, que ya planteé el término de la relación? Estoy pasando por una situación física de salud. O sea, tengo prácticamente 2 meses con diarrea, ya he visitado 7 médicos. El último me dijo, pues lo que es la verdad, ¿verdad? Estoy somatizando la situación emocional y cómo es tan importante trabajar. El programa me sirve para todas las áreas de mi vida. Sin embargo, por alguna razón me enfoqué demasiado como si lo único, lo más importante fuera la abstinencia, la comida y esta cuestión de la codependencia, dejarla como en un casillero, y ahora que la estoy enfrentando, qué terrible y qué difícil es trascender una mala relación. Creo que he trascendido mejor una no tan mala como fue mi primer matrimonio. Así es que te agradezco mucho el compartir y bueno, si me puedes agregar algo, te lo voy a agradecer. Gracias, Guadalupe. Gracias por abrir tu corazón y tu honestidad. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo siento, pues que, o sea, pues en mi experiencia, la abstinencia con la comida, esa experiencia es como replicarle a las cosas que me hacen daño, ¿cierto? Yo siento que la única manera de ponerme un límite en últimas, yo, porque no es a los otros, en últimas, yo era de las que decía, tengo que terminar esta relación, lo eliminaba del teléfono, de los correos, y después yo misma le volví a mandar el teléfono nuevo. O sea, en últimas, había algo dentro de mí que quería cortar, pero no cortaba adentro, o sea, hacía un show afuera, ¿cierto? O sea, no me vuelvas a llamar, te quiero lejos de mi vida, etcétera, todo eso. Eliminaba todos los contactos, yo cambiaba el número de mi teléfono, ¿cierto? Cuando de pronto, así como cuando comía un alimento compulsivo sin premeditación y deliberado, que terminaba en mi boca, le mandaba yo el teléfono nuevo. Y otra vez el círculo vicioso, ¿cierto? Otra vez. Entonces, yo siento que el recurso interno, ¿cierto? Para resolver cualquier problema en la vida, viene de la práctica, de la abstinencia con la comida, de la vivencia de los pasos, porque mi autoestima y mi amor propio empieza a crecer, empieza a tomar pues como la dimensión adecuada, y en últimas
ya no es conformarse con, porque el otro puede ser bueno y puede ser un buen ser humano, pero si no es el adecuado, por más que yo me empeñe en estar ahí, la vida me va a sacar, el espíritu me va a sacar de ahí. No estar alineado con el espíritu es muy doloroso, o sea, en últimas el alma te dice vete de ahí, ¿cierto? Pero la mente, la obsesión te dice que te quedes, ¿cierto? Entonces, en últimas, yo siento que está bien enfocarse en la recuperación de la adicción a la comida, pero al final yo puedo tener dos adicciones, pero no tengo dos vidas. O sea, con un programa que practique me va a funcionar. O sea, y eso me va a sanar el tema de la adicción a la comida y el tema de las relaciones. O sea, en últimas, porque esa era la otra. Yo me volví adicta a todos los poliprogramas. Yo iba a todos los programas y no hacía ninguno, ¿cierto? Cuando me centré y me enfoqué en uno solo, me resolvieron todos y también la ayuda profesional. Yo siento que a mí también la ayuda profesional me ha servido mucho. Ir a terapia y pedir ayuda con las cosas que me superan eh, me ha funcionado. En el quinto paso dice que necesitamos ser sinceros con alguien, ¿cierto? Y que los médicos, los psicólogos no nos creían. Pues si nosotros les decíamos mentiras, cómo nos iban a funcionar y cómo nos iban a creer. Entonces, sí, yo creo que es integrar todo, si en últimas algo está generando mucha resistencia y me está costando mucho, pues a veces me toca ir a un profesional para que me poner la verdad en voz alta ayuda mucho. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias. Qué maravilla. Ay, qué maravilla. Aquí en el chat te preguntan más bien, Dora M. Buenas tardes, Claudia. ¿Podrías decirnos un poco más acerca de qué es vivir la abstinencia con inocencia? Híjole, esta perla, qué maravilla. Gracias. A ver, yo siento que pues el término es como que no se me olvide que es un indulto diario, ¿sí? Una suspensión diaria, que no es sin sobradez, sin exceso de confianza. No hay una diferencia entre si son 2 días, un día, un año, 2 años. Eh, la necesito todos los días. Es eso, es más como recordar el milagro que se está haciendo realidad todos los días en mi vida y es liberarme del consumo, suspender, desactivar la enfermedad, o sea, desactivar la enfermedad que ha estado activa durante tantos años en mi vida y que por un día, solo por hoy, se frene, se detenga y se pare, eso es algo que tiene mucho mérito y que no se me olvide más eso, es como recordar esa grandeza que hay en un día de abstinencia. Gracias. Gracias, Clau. A mí me recordó mucho cuando dices vivir la abstinencia con inocencia, con humildad, ¿no? Pero la inocencia como que es incluso más que humildad, es como regresar a esa inocencia pura, infantil, con mucha humildad, con mucha, como tú dijiste, como tú dices, como si estuviera en mi primer día, para que nunca se me olvide, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, Gogo pregunta, ¿nos cuentas más de tu abstinencia? ¿Cómo encontraste tus harinas seguras? ¿Cómo haces cuando estás de viaje? ¿Hay días que necesitas comer más de 3 veces? Muchas Gracias. preguntas. Bueno, a ver, yo he tenido como la experiencia de hacer muchos planes de comida, ¿cierto? Y lo bonito de la abstinencia, el ingrediente que no puede faltar en ningún plan de comidas es la honestidad. Entonces, siempre que sea honesta, cualquier plan me funciona. O sea, cualquier plan de comidas que haga con honestidad funciona. Entonces, muchas veces yo intenté un plan de comidas que fuera solamente fruta, verdura y proteína.
y funcionaba, ¿cierto? Y hay comidas que yo pues por tradición y cultura he consumido toda mi vida que no son compulsivas y yo las hacía como por imitación. Yo veía, ay no, es que la más flaca que he visto en el programa no comía arroz, entonces yo sacaba el arroz, ¿cierto? Cuando a mí el arroz no me hace, pues no me compulsa, ¿cierto? O el plátano verde, entonces a veces yo me copiaba como los planes de comida de las personas que veía pues como más delgadas, ¿cierto? Y después entendí que eso a mí no me funciona, o sea, yo tengo que trabajar por mi gracia, por mi bendición, ¿cierto? Puede ser que el otro me sirva de referente como alguien que tenga lo que tú quieres y pregúntale cómo lo ha conseguido. Pero cuando la parte física no se vive holísticamente, o sea, cuando la recuperación no es holística, sino que yo quiero como darle más importancia a la parte física, pero eso es un proceso. Yo creo que todos pasamos por esa parte donde queremos ser flacos, ¿cierto? 90, 60, 90, ¿cierto? Y eso no está, pues no está mal porque vengo de tratarme muy mal. O sea, yo siento que yo no tuve 15 ni 20, porque cuando tenía 15 era flaquita, pero no me aceptaba, ¿cierto? Y cuando tenía los 20, 25, empezó mi sobrepeso y obesidad. Entonces mis 20 son ahora, mis 15 son ahora. Digamos que hoy yo me pongo la ropa que me gusta, ¿cierto? Cuando tenía 20, yo no me podía poner la ropa que me gustaba, ¿cierto? Entonces, yo siento que está bien disfrutar mucho la recuperación física, ¿cierto? Eso está bien, pero no le puedo dar toda la fuerza y no puedo hacer un plan de comidas inducido a un peso X, porque yo creo que así no funciona. También es perseverar en un plan que sea realista, que pueda sostener en el tiempo, que sea, yo siento que si hay mucha fuerza, que si hay que hacer un esfuerzo desproporcionado para cumplirlo, algo no está funcionando ahí, ¿cierto? Entonces yo llegué a un plan de comidas que tiene mucho que ver con mi tradición, con mi cultura, con los alimentos de mi tierra y que no me disparan, ¿cierto? Y también pensar que, por ejemplo, yo como arepa, la arepa es como de maíz blanco o maíz sin sal, ¿cierto? Es una cosita ahí planita, ¿cierto? Y a mí me criaron con eso. Entonces, yo la consumo y yo creía que cuando estaba en el extremo de buscar adelgazar, yo creía que yo no podía comer arepa, ¿cierto? Pero después, ¿qué me funcionó? O sea, pensar que una arepa no fue la que me llevó a un sobrepeso de 25 kilos, ni la que me deformó mi mente, ni la que volvió caótica mi vida, ¿cierto? O sea, tuvieron que suceder muchas cosas para que mi vida se destruyera, mi físico se destruyera, y no fue mi plan de comidas de hoy con arepa, no fue lo que me volvió esta vida un desastre. Entonces, en esa medida, yo siento que el plan de comidas que tengo hoy, si yo toda mi vida hubiera comido de esa manera, yo no hubiera llegado a ser una adicta a la comida. O sea, si yo toda mi vida hubiera comido como hoy, yo no me hubiera metido en problemas. Entonces, en esa medida, ser realista y darle tiempo al plan. Yo siento que el plan no resuelve la parte física en 2 días, ni en 3 horas, ni voy a estar en el peso saludable para mañana. Pero hay mucha liberación de la obsesión con el peso, con la comida, con la imagen corporal, en estar en la abstinencia. Yo siento que lo que genera bienestar no es como la flacura, sino que es la abstinencia, porque yo puedo haber empezado mi abstinencia ayer y siento la misma paz que el veterano que lleve 40 años de abstinencia. Y el uno está flaco y el otro no, ¿cierto? Entonces, eso me parece muy bonito, que el regalo, el común denominador para todos es la abstinencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia.
Gogo, otra pregunta. ¿Qué fue diferente haciendo el taller del compañero recuperado de JUS que hizo que esta vez la abstinencia continua fuera posible? Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que para mí fue muy importante que tuviera un inicio y un final, porque a nadie, yo entendí que a nadie y a mí no me gustaba participar en un proyecto que durara toda la vida. O sea, yo siento que si yo voy a construir un muro, y yo quiero que me digan de cuántos metros es, pues. O sea, que me digan cuántos metros, cuántos ladrillos y cuánto tiempo, ¿cierto? O sea, entonces, eso me pareció muy bonito, saber que al principio me sonaba como un televenta, los 12 pasos en 13 semanas, yo me burlé, yo no, qué estupidez, le van a poner fecha. O sea, que mi enfermedad dura toda la vida y mi recuperación 13 semanas, pero eso fue parte de mi manera enferma de pensar. Pero cuando de pronto algo dentro de mí dijo, bueno, y si te quitan la enfermedad en 13 semanas, pues no te han hecho ningún mal, ¿cierto? Y me le metí a esa tarea, entonces me gustó mucho que yo llegué en un caso, yo no quería hacer nada, yo me sabía toda la literatura, pero yo siento que si tú estás en cuidados intensivos, en unas urgencias, muriéndote, no te van a tirar 5 libros, pues, o sea, una persona que está tan enferma, cargarla con tantas tareas también es agobiante, ¿cierto? Y yo hice como el símil, yo soy un paciente demasiado enfermo, o sea, si tú llegas a una unidad de cuidados intensivos, no te van a entregar una pala, un hacha y o sea, y que cabes un hoyo gigante, ¿no? Antes te van a consentir, te van a poner en una camita y te van a cuidar, o sea, yo llegué así, para mí siento que me encantó cuando empecé a abrir el taller y vi que era pequeño, a mí me gustó mucho que fuera pequeño porque como yo he sido tan exagerada, entonces a mí me gustaba leerme el texto básico, Alcohólicos Anónimos, para hacer el paso 1. Leerme el de comedores compulsivos, el 2 y 12 alcohólicos, o sea, yo me llenaba de tareas, de inventarios, de cosas que al final me aburrían y me cansaban. Entonces a mí me gustó mucho aceptar que yo no estaba dispuesta a hacer cosas extraordinarias y muy grandes, porque así quisiera no tenía fuerza. O sea, mi fuerza me alcanzaba para una página, 2 páginas, pero no para grandes cantidades de información. Entonces me gustó mucho que fuera un taller pequeño, en cantidad de folios, de hojas, que hubieran actividades específicas para cada semana, o sea, que fuera puntual, esta semana toca esto, hay que mandar esto, hay que compartir esto, o sea, me gustó mucho eso. Me gustó mucho que no se hablara de padrino ni de madrina, sino de acompañante, ¿cierto? Si al final es lo mismo, ya no importa, pero en ese momento me funcionó que fuera así. Me gustó mucho que en el taller siempre te dicen que avances. Te preguntas si no estás abstinente, o sea, sí, o sea, siempre el taller te está incitando a avanzar. Y también me pareció muy lindo regalarme la ronda de pasos, o sea, darme la oportunidad de ser una mujer de 12 pasos, y no de 3 pasos, de 4, de 5, o sea, porque yo siempre me quedaba tantos años en el paso 1, 7 años en la impotencia, ¿cierto? Y no hacía nada, o sea, en últimas yo era bregando a hacer ese paso 1 redondo, perfecto, 6, 7 años, ¿cierto? Por allá los inventarios, escogía la plantilla más difícil de cuarto paso para no hacerla, porque también entendí que para mí una manera de sabotearme es hacer cosas difíciles. O sea, el perfeccionismo a mí me lleva al abandono, o sea, entre más alta ponga la vara, más rápido hay la deserción, ¿cierto? Pero esa es una manera de pensar en mi enferma, ¿cierto? Yo no, eso tan sencillo, eso para qué, no, no, no. No, yo quiero hacer algo, ¿cierto? Entonces yo planteaba escenarios tan difíciles, inalcanzables, que una manera de efectiva de no hacer nada era ponerlo demasiado difícil. Entonces a mí me gustó mucho que me pusieran algo sencillo, algo asequible, y derribe ese esquema de que entre más alta la vara, mejor, y que entre más duro el plan, mejor, y que si siento hambre es que, porque era la otra.
que si yo no sentía hambre, estaba como con agujitas en el cerebro, entonces no estaba abstinente. O sea, aprendí a vivir una recuperación dolorosa. Y aquí encontré otra cosa y eso me pareció muy bonito, derribar toda esa mentalidad masoquista que yo tenía. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Dora M. dice, mil gracias, Claudia, me llena escuchar tus palabras, tu experiencia me da fuerza. Sandra A. Gracias, Claudia, por tu amoroso servicio y honestidad en tu recuperación. ¿Podrías dejar tu número de contacto? Bueno, esto te lo dejo por si... Ah, sí, ya. Muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Compañeros, si no hay más preguntas, entonces pasamos al otro, bueno, al antes del cierre, si te parece, Clau, pero si no, a ver, hay otra. Gracias, dice Sandra. ¿Te parece, Clau, que nos pasemos ya al antes del cierre? ¿Cómo es al antes del cierre? O sea, nada, voy a leer algunas cositas. Sí, está bien. Bueno, ahora vamos a proceder a cerrar la reunión. Séptima tradición. De acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com. A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás sola, ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenida, bienvenido a casa. Bienvenidas, bienvenidos a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora, para cerrar la reunión, vamos a pedirle a nuestra compañera Clau que cierre la reunión con la oración de la serenidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por el privilegio de escucharme. Les digo que sigan viniendo, que no se cansen, porque la enfermedad tiene mucha paciencia. Entonces nosotros tenemos que llegar también a desarrollar esa paciencia con nuestro proceso de recuperación. Entonces vamos a cerrar con la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia, que se haga tu voluntad y no la mía.